Bueno, Felipe Carvajal es licenciado en Ingeniería Aplicada e Ingeniero en Geomensura de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene una maestría en Ciencias Geodésicas de la Universidad Federal de Paraná y candidato a doctor en Ciencias Geodésicas. Es un profesional orientado al desarrollo de aplicaciones para monitoreo de estructuras, diseño, implantación, procesamiento y análisis de redes geodésicas, optimización de levantamientos geodésicos mediante plataformas y ópticas y GNSS. Muchas gracias, Felipe, y también gracias por tu apoyo a los eventos que vienen más tarde y con tus habilidades en portugués. Claro, buenos días a todos, no hay problema. Muchas Voy a gracias. compartir la presentación y creo que ahí estoy, ¿no? Perfecto, te dejo entonces. Buenos días a todos. Primero que todo quería agradecer la invitación de la universidad a participar en este conversatorio, en esta exposición. Vamos a presentar un trabajo que hemos venido realizando con unos profesores del programa de posgraduación en Ciencias Geodésicas de la Universidad Federal de Paraná. Y ahora, último, el profesor Rodrigo Severino también se incorporó a este grupo de trabajo, ¿cierto? El tema que vamos a tratar se llama identificación de outliers en redes geodésicas 2D mediante el método de data snooping. Para iniciar, vamos a dar un contexto a nuestro trabajo. En general, esta investigación está asociada a una de las líneas de investigación del Laboratorio de Geodesia Aplicada de Ingeniería, donde tenemos varias áreas como el monitoreo geodésico, instrumentación geodésica, automatización, topografía industrial, y, bueno, entre otras que van a ser bien abordadas mañana de tarde por el profesor Luis Veiga, que es el jefe de laboratorio de Geodesia Ingeniería, Geodesia Aplicada de Ingeniería, y nosotros vamos a trabajar hoy día en una etapa que se llama, en una línea que se llama ajuste y control de calidad de redes geodésicas. Entonces, cuando nosotros definimos el título y hablamos de outliers, básicamente nos estamos refiriendo a errores groseros que no pueden ser determinados por un filtro inicial y solo son evidenciados a través de un test estadístico, ¿sí? Entonces acá la red que trabajamos es una red de monitoreo, la trabajamos en una época, eso sí, donde tenemos 6 vértices que son observados mediante una estación total donde hay un punto de control, que es P1, que es el que está acá abajo, creo que el punto que está acá abajo, ¿cierto? Tenemos 26 distancias entre los vértices de la red, tenemos 20 ángulos reducidos y observados, y tenemos un azimut de P1 a P3, ¿cierto? En las imágenes de la derecha se ven algunos de los vértices de la red, ¿cierto? Entonces, en general, cuando nosotros trabajamos sobre el ajuste de redes geodésicas, tenemos en una primera instancia la observación y después tenemos el proceso netamente de ajuste. En el caso del ajuste, nosotros identificamos un modelo 2D que tiene características no lineales, por lo tanto nosotros tenemos que trabajar sobre Taylor para linealizar el modelo, y también la solución va a estar dada por un modelo iterativo, ¿cierto? Donde tenemos unas coordenadas iniciales que generalmente son determinadas por algunas aproximaciones trigonométricas sobre la red, y posterior a estas van siendo corregidas de forma que vamos teniendo ya una coordenada ajustada, ¿cierto? Nosotros establecemos algunos criterios de parada que se relacionan básicamente con la magnitud de la corrección realizada. De esa forma, para la iteración, y nosotros tenemos ya las coordenadas ajustadas y posteriormente podemos calcular la matriz varianza-covarianza de los parámetros ajustados, ¿cierto? Entonces acá nosotros relacionamos dos aspectos importantes. El primero es el diseño, que está asociado a la matriz A, ¿cierto? Y también el modelo estocástico de las observaciones, que está definido por la matriz de los pesos. En general, el ajuste de red tiene una condicionante que es fijar un punto, la coordenada de un punto, y esta coordenada no es integrada a la matriz de diseño de la red, por lo tanto, no es corregida y se considera como fija, ¿cierto? Entonces acá nosotros ocupamos una variación que es un método de pseudo-observación o observación ficticia, que básicamente lo que hace es trabajar con todas las coordenadas de la red
Y para suplir el problema que supone esto a partir de la inversión de la matriz de las ecuaciones normales, nosotros trabajamos con pseudo observaciones, ¿cierto? Donde acá agregamos dos observaciones ficticias que van a ser las coordenadas observadas, las coordenadas oficiales y unos residuales, ¿cierto? Por lo tanto, la matriz A se extiende en estas dos pseudo observaciones y la matriz de los pesos también es extendida. En alguna literatura este método puede identificarse como de infunciones relativas o también un método combinado. La matriz L también, o el vector L, perdón, también es extendido en la misma razón. La precisión de estas coordenadas ficticias, ¿cierto? Están determinadas por una relación entre la precisión de las distancias observadas, básicamente. Entonces, la idea es generar una precisión que no mude o cambie mucho la escala de la matriz de los pesos para que ésta no se torne al final una infunción absoluta y sea lo mismo casi que quitar estas coordenadas de la matriz, ¿cierto? Entonces, en resumen, este método nos permite trabajar con todas las coordenadas de la red y también al acrecentar estas dos coordenadas nuevas, estas dos pseudo observaciones, tenemos la posibilidad de evitar la eficiencia de datos de la red. Entonces, realizado ya el ajuste con todas las iteraciones correspondientes, nosotros llegamos a una parte donde trabajamos sobre la calidad de la red, que vendría siendo el post-ajuste. El post-ajuste básicamente hace la comparación entre la varianza a priori y la varianza posteriori mediante el test global, ¿cierto? Donde tenemos la hipótesis nula, que ambas son iguales, y la hipótesis alternativa, que son diferentes. En general, nosotros calculamos el factor de varianza posteriori como la multiplicación de los residuos, ¿cierto? Por los pesos de las observaciones, por los residuos dividido en el grados de libertad, considerando que la parte del numerador arriba tiene una componente, tiene una distribución chi cuadrado, nosotros aplicamos un test de hipótesis basado en esta distribución, donde básicamente calculamos las estadísticas de chi, como acá abajo está, ¿cierto? Y nosotros tenemos dos escenarios que se pueden dilucidar. El primero es cuando falla este test, ¿cierto? Y nosotros asumimos que puede fallar por el lado menor o por el lado superior de este intervalo. Y cuando es por el lado menor, nosotros asumimos que hay un problema de escala, es decir, que nuestras observaciones fueron mejores de lo que nosotros creíamos. Y por el lado contrario, nuestras observaciones que nosotros creíamos que eran mejores que de lo que realmente fueron. En general, hay procedimientos donde se escala la matriz de las observaciones, se vuelve a correr el ajuste, perdón, y nosotros tenemos la igualdad que buscamos de la hipótesis nula. Sin embargo, ese procedimiento podría estar escondiendo, o esa falla del test global podría estar escondiendo errores en las observaciones, errores en el modelo, puntos de control erróneos, ¿cierto? Deficiencia de datos, o un mal modelo estocástico, también un error de cálculo. Entonces, basado en esta suposición, nosotros trabajamos en la detección de los errores groseros definidos al inicio de la presentación. Y aquí nosotros vamos a trabajar con un método que se llama TIA. Este método TIA es propuesto o es desarrollado por Tunison y se basa en los trabajos iniciales de Barda, donde básicamente lo que explica Barda es que es más grave para el tema de análisis de redes cuando el test bicaudal que anteriormente presentamos falla por el lado superior. Entonces él dice que en verdad es más importante trabajar sobre esta situación, por lo tanto cambia el test bicaudal por uno unicaudal, con base en que el test unicaudal es más estricto para determinar errores en la observación, errores groseros. En este caso, para un mismo nivel de significancia, el test se presenta como una mejor opción porque vendría siendo un test más estricto. Por lo tanto, ahí cambia un poco la estadística que se calcula y nuestra hipótesis nula se mantiene. Sin embargo, nuestra segunda situación, que sería la hipótesis alternativa, se basa
en la detección de outliers, ¿cierto? Mediante la condición de que la varianza posteriori sea mayor que la varianza a priori, ¿cierto? El método DIA en esta etapa se llama detección, después tenemos una etapa que se llama identificación y finalmente tenemos una etapa que se llama adaptación. Entonces, la etapa de identificación es abordada por un método que se llama data snooping, que en el fondo lo que busca es verificar si el residuo de la enésima observación del test es significativamente mayor que su respectivo desviación estándar, ¿cierto? Entonces acá nosotros formulamos dos hipótesis, una a partir de un sistema de ecuaciones donde tenemos esta relación exenta de errores aleatorios y finalmente abajo tenemos una hipótesis alternativa donde nosotros trabajamos con el NABLA, ¿cierto? Y un modelo de errores CI, lo que busca en el fondo este teste, ¿cierto? Es adicionar un error al modelo y ver si este es significativo. De esa forma nosotros podríamos estar en presencia de errores groseros. Entonces, en general, nosotros tenemos que definir acá la estadística que viene dada por este modelo de errores, ¿cierto? La matriz de los pesos, los residuos, acá también el modelo de los errores, la matriz de los pesos, y acá tenemos también la matriz de varianza-covarianza de los residuos y los elementos ya mencionados. En general, nosotros al calcular este elemento, esta estadística, nosotros tenemos que asociar ese valor con una tolerancia. Esa tolerancia puede ser explicada como el mayor de los elementos de este vector tiene que ser mayor a cierta condición, ¿cierto? Esa condición está dada por la distribución normal bilateral, ¿cierto? De 0 a 1, porque en el fondo el test trabaja de forma iterativa eliminando un outlier por vez. Por lo tanto, el grado de libertad sería 1. Acá abajo tenemos básicamente la determinación de ese valor. En general, lo que nosotros evitamos es tener errores del tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula siendo que esto es verdadera. Ese es el escenario más complejo para el test de hipótesis. Por lo tanto, hay algunas formas que nosotros podemos obtener ese valor, algunas relaciones. Sin embargo, Barda, a través de los nogramas, establece un valor estándar de 0,001. En la práctica, ese valor significa que una de cada 100 experimentos va a tener el error asociado, ¿cierto? De un 1%. Y ese valor conduce, buscando y haciendo el cálculo, ¿cierto?, a 3,29. En lo siguiente, tenemos la etapa de adaptación. Generalmente, el método de data snooping puede ser abordado de dos formas. Nosotros podemos identificar la observación contaminada, ¿cierto? Eliminarla y volver a ajustar, o nosotros podemos parametrizar esa observación. Nosotros vamos a tomar el camino de parametrizar, entonces lo que sucede acá es que tenemos la hipótesis nula, ¿cierto? La hipótesis alternativa, que en el fondo ya para n datos va a tener el modelo de error en la propia hipótesis, ¿cierto? Y nosotros hacemos el cálculo y cada vez que nosotros vamos robando esta iteración para ir eliminando los valores groseros, nosotros lo que tenemos es la parametrización, por lo tanto se va acrecentando esta matriz. En lo siguiente, con la red que nosotros propusimos, tenemos algunos resultados iniciales. Por ejemplo, nosotros aplicamos el test de Barda y nuestra varianza posterior da 4.7, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos el cálculo unicaudal a través de la distribución t cuadrado y el test de t cuadrado, nosotros estamos en presencia de errores, ¿cierto? El test falla, pero en este caso nosotros vamos a asumir que cierta parte de ellos corresponden a errores groseros. Por lo tanto, acá repetimos el valor que nosotros vamos a ocupar y lo que hacemos es calcular esta etapa de identificación, donde calculamos la matriz WI para la primera rodada, ¿cierto? E identificamos nuestro valor mayor, ¿cierto? Y también identificamos que este es mayor al valor que nosotros asignamos, ¿cierto? Entonces, la idea del método de parametrización es acrecentar ese valor acá en la matriz y nuestra nueva solución
va a ser de esta forma que está abajo. En lo siguiente, vamos a seguir con la segunda robada. Y acá lo que tenemos es la observación ya parametrizada, o sea, está en cero, que en términos de este texto sería equivalente a eliminar la observación. Entonces acá nuevamente aplicamos nuestro criterio y finalmente acá vamos incrementando el tamaño de la matriz A mediante estos modelos de error. Entonces acá en resumen nuestra red para nuestra red desde la configuración inicial fueron eliminadas 7 observaciones, 4 ángulos y 3 distancias, y acá nosotros ploteamos exageradamente la elipse de error para mostrar básicamente cómo cambia la configuración de la red a partir de esta remoción de errores groseros. En lo siguiente, el método DIA establece la detección, identificación y adaptación. Eso supone que eliminadas todas las observaciones que no cumplan esa condición de que sean mayores que cierto valor que nosotros estipulamos, nosotros deberíamos volver a la etapa de detección, que es aplicar el test global. La verdad de las cosas acá, el método DIA supone indirectamente que nosotros tenemos solamente, que la falla del test global solamente se debe a errores groseros. Sin embargo, nosotros también, como mencionamos al inicio, podemos tener cualquier otro tipo de error acá en esa falla del test global. Por lo tanto, acá nosotros en este ejercicio, que era lo que buscábamos, básicamente nuestra varianza posterior y genera que el test de chico cuadrado falle nuevamente. Y acá hay dos estrategias, dependiendo de la confianza en el modelo estocástico de las observaciones. El profesor Galera, en el libro de posicionamiento por GNSS, explica claramente que dependiendo de esta confianza, nosotros tenemos o podemos escalar asumiendo que, o teniendo en consideración que todos estos puntos de acá fueron subsanados. Entonces, en ese caso sí podría existir una superestimación de la precisión de la observación en el modelo estocástico, de forma que contaminen la varianza posterior. Entonces acá algunas consideraciones finales. En general, cuando nosotros observamos esta red que corresponde a una red de monitoreo de una central hidroeléctrica, nuestro problema radica principalmente en aspectos de cómo controlar parámetros ambientales durante la observación, ¿cierto? Nosotros sabemos que las distancias están influenciadas por el medio de propagación de la onda electromagnética, donde la densidad de esta porción de la atmósfera, de la más baja, genera cambio en la velocidad de la onda. Por lo tanto, al momento de realizar la transformación, ¿cierto?, a la distancia de esta deben ser corregidas. Generalmente los procedimientos son tomar presión, temperatura y humedad en uno de los vértices. Sin embargo, en este caso en particular y en general en varias aplicaciones como hay túneles, el problema se genera porque la presión temperatura, la temperatura básicamente a lo largo de la izada no es constante, por lo tanto esto podría generar algunos inconvenientes. En particular acá nosotros tenemos la masa de agua en el reservatorio, donde la temperatura acá es diferente a la que está acá en esta parte, donde tenemos como un encapsulamiento del calor, y también la propia estructura absorbe temperatura y la disipa. Generalmente algunas redes o estas redes pueden ser observadas de noche cuando las temperaturas son más estables, ¿cierto? Entonces eso afectaría básicamente la corrección de primera velocidad, que nosotros conocemos como la corrección, la magnitud que genera el índice de reflexión en las distancias. Y también acá establecemos algunos criterios y hemos hecho algunos trabajos sobre el microclima. Básicamente lo que hacemos es identificar regiones e intentar trabajar sobre esos valores para disminuir ese problema que genera. Lo mismo pasa con las reducciones angulares, donde hay algunos problemas en galerías, por ejemplo, de reflexión lateral también. Entonces, en general, todos esos valores que uno puede considerar de cierta forma sistemáticos tienen a veces comportamientos que pueden ser diferentes. En general, este método que presentamos hoy día es parte de un proyecto de monitoreo geodésico por algunos integrantes, entre el profesor Veiga, el profesor Fayón, el profesor Klein, colegas del programa, ¿cierto? Lidia Sampaio, Samir Sousa, Leandro y Andreas Yerke.
Entonces, nosotros, la idea era presentar esta forma de determinar estos errores groseros que están englobados en una estrategia más grande para monitorear en multiépoca esta red. Algunas de las referencias que nosotros utilizamos en esta presentación están a continuación. Cuando avance esto. Ahí sí, algunas de las referencias están acá, ¿cierto? La presentación imagino que va a quedar en algún lugar. Y me gustaría agradecer finalmente a la Universidad Federal de Paraná por la oportunidad de cursar la maestría y estar ahora en calidad de alumno de doctorado, a la UTEM también por la posibilidad y la invitación para presentar en este congreso, al programa de posgraduación en Ciencias Geodésicas, por la oportunidad también de hacer el doctorado y la invitación a participar en el proceso selectivo del doctorado, a los colegas y a todos los que trabajamos en el Laboratorio de Geodesia Aplicada a Ingeniería, a CAPES por la beca de estudio durante el tiempo que estuve allá, durante el mayor tiempo que estuve allá, y también a la compañía paraenense de electricidad por la disposición y por la posibilidad de hacer observaciones y monitorear geodésicamente esta central hidroeléctrica. Espero que haya sido eh, buena la presentación y que contribuya un poco y genere debate al medio de la geomensura. Eso sería mi presentación. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Quédate unos minutitos, por favor, porque vamos a invitar al profesor Luis Vega también para que haga algunos comentarios. Rodrigo Severino también está acá. Rodrigo, ¿te escuchamos? Hola, muchas gracias Felipe por tu excelente intervención. Bueno, estamos conectando ahí al profesor Luis Veiga también, para que él es doctor de la Universidad Federal de Paraná también, para comentar un poco acerca de esta presentación y las posibilidades que podemos eh, tener a partir de este tipo de trabajo y de herramientas de análisis. Sí, ahí está el profesor Luis Vega ya conectado, tiene que activar su micrófono y podemos hacer las consultas que correspondan. Sí, invitamos también, por supuesto, a nuestros asistentes a ir realizando sus preguntas, ¿cierto? Profesor, ¿ya está conectado? Sí, yo creo que está ahí manipulando de repente al pasar de YouTube acá. Puede tener, pero me gustaría que tú hicieras algunos comentarios, Rodrigo, sobre la presentación de Felipe. Bueno, en particular la presentación de Felipe, el análisis que hace en 2D, tiene grandes aplicaciones en nuestro país, y es por eso que en la UTEM hemos comenzado a trabajar las ideas iniciales para realizar monitoreo a partir de este tipo de herramientas de análisis. El tipo de observaciones que se usaron, si bien es cierto, son observaciones que tienen que ver con visuales de ciertas características, con una configuración de una red de ciertas características, seguramente puede dar paso a un método más general. El análisis de mínimos cuadrados siempre es una fuente inagotable para nosotros en el análisis de este tipo de variaciones. Las estrategias de cómo ir refinando el cálculo a través de los outliers, ¿cierto? Y poder mejorar las soluciones es algo complejo que siempre puede haber más de algún criterio. En particular en nuestro país, cada vez que hemos tenido un terremoto importante, lo primero que se hace, bueno, es ir a monitorear qué pasa con esos muros de los embalses, qué pasa con esos túneles, ¿cierto? Que son grandes en minería, qué pasa con esas estructuras importantes, ¿cierto? Puentes, puertos, ¿cierto? Que han sufrido, ¿cierto? A través de los terremotos, los sismos. Y es ahí donde este tipo de técnicas, por supuesto, a nosotros nos permite
poner el foco, y es ahí el acento en el cual estamos trabajando para identificar cuáles serían esta infraestructura crítica a la cual estaríamos realizando nuestros primeros diseños de toma de datos que hemos estado conversando con Felipe. Ahora sí parece que está el profesor Luis Veiga conectado. Soy profesor. ¿Sí? No, aún no. Me dice que tiene un problema con el micrófono que lo va a solucionar en breve. En Sí, unos minutitos. está Henry Montesinos por ahí, no sé si lo puedes activar, Rodrigo Alméndez, que quería hacernos una consulta, por acá la tengo en... Por supuesto, lo tengo, aquí lo estamos dejando, activándole su... Ahí tiene que activar su micrófono, profesor. Sí. Gracias. Sumamos al panel también al profesor Henry Montesinos de la Universidad de Concepción. Así es. Sí, hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenido, Buenos Henry. días, Henry. Hola. Escuchamos tus comentarios. Sí, y sí, consultas. bueno, primero que todo felicitar a Felipe, muy buena la presentación, bien didáctica, creo que es un tema muy interesante como señaló Rodrigo, que aunque no tenemos esa cultura en Chile, ¿cierto?, de introducir un poco más la geodesia en la fase de monitoreo de estructura, es fundamental y eso lo hemos aprendido en otros lugares. Yo también soy de la escuela de Felipe y también soy un apasionado por la teoría de estimación, así que también es un tema que a mí me llama la atención. Bueno, particularmente quería consultarle a Felipe si esta estructura también está siendo monitoreada por otros sensores o con otro tipo de observaciones también, digamos. Porque vemos que si bien es una buena alternativa el monitoreo por observaciones terrestres, tiene ciertas limitaciones o complejidades, como por ejemplo la reducción de observaciones de distancia, producto de la influencia, ¿cierto?, de las condiciones del medio, temperatura, etcétera, presión, pero no sé si también se complementa con multiparámetros, observaciones de diferente naturaleza. No sé, cuéntame acerca de eso. Hola, Andrés, nuevamente. Generalmente lo que se hace, esta red pertenece a la parte de la yusante, que vendría siendo la parte de la caída de agua, pero la red se extiende también para el lado del reservatorio, vendría siendo la montante. Ahí lo que se hace en cada campaña de monitoreo es observar los vértices con GNSS. Se ajusta, hay una campaña de 2 o 3 días, monitoreos periódicos según una norma que hay en Brasil de seguridad de centrales hidroeléctricas. Se observa una red con GNSS, se ajusta, nosotros aplicamos un test de formación y en relación a aquello se va evaluando el macro, ¿cierto?, de la red. Posteriormente se hace esta red menor que sirve de apoyo para el control de las galerías, ¿cierto?, de la estructura, y también en una de las centrales también hay una estación 24/7 GNSS funcionando de forma de tener un comportamiento en el tiempo. Respecto a ahí, yo vi que también escribías algo de gravimetría. Hay algunos trabajos realizados, ¿cierto?, para evaluar recalques, ¿cierto?, de la estructura, entiendo. Y en general son todas esas técnicas. También se hace nivelamiento de primer orden sobre la corona y de la, del cuerpo del dam, ¿cierto? Entonces todo eso se va integrando y finalmente se llega a los resultados del monitoreo. En particular esta red también, la que presenta ahora, se ajusta porque uno de los pilares, que es el P3, se ocupa para monitorear prismas sobre el cuerpo de la estructura también. Entonces hay una integración de varias técnicas, hay unos trabajos también con escáner que ahora se están realizando. Entonces en medida de lo posible vamos sumando e integrando nuevas técnicas. No, eso es súper bien, súper bien. Felipe, bueno, veíamos que dentro de la solución, a medida que se va avanzando en el cálculo, ¿cierto?, se van tomando criterios para, bueno, eliminar problemas de escala o problemas de observación, ¿cierto?, desde lo que es el observador.
pareciera ser que al agregarle la variable altura, no solamente tuviéramos este tipo de problemas, pareciera que se produce algún otro tipo de variación. El modelo parece que necesitaría algo más. No sé si se han explorado en lo que tiene que ver con al introducir alturas. La red, en verdad este ejemplo nosotros tomamos la red de forma 2D, pero la red se observa con la componente vertical mediante nivelación trigonométrica, ¿cierto? Eh, para, para fines de este trabajo, que era probar esta técnica en la eliminación de outliers, nosotros solo trabajamos con la red 2D, pero hay otro análisis de esto ya con esta componente de la componente vertical determinada por nivelamiento trigonométrico.